estás? Bienvenido y bienvenida al día 10 de nuestro super calendario de Adviento. Hoy toca también una clase un poquito teórica de algunas dudas que me pedisteis que explicara un poquito más enfocadas en los básicos de la contorsión. Vamos a tocar un poquito de anatomía, un poquito de biomecánica y algunos consejos básicos para que aprendáis cómo tendría que ser una buena sesión desde mi perspectiva y algunas cositas que os quería aportar. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las partes del cuerpo básicas a trabajar en una sesión de contorsión. Voy a primero hablar un poquito general y luego te voy a especificar algunas cosas importantes. En primer lugar, sí o sí tendríamos que tener en cuenta el cuello. Yo la verdad es que no concibo que se trabaje una sesión de contorsión sin haber aprendido, por ejemplo, cómo tiene que ser una extensión cervical buena. No es lo mismo esto que aprender a hacer bien esa extensión cervical para luego los arcos que sean equilibrados, sobre todo en esta zona, y no colapsar. Recuerdo una alumna, por ejemplo, que cuando empezamos siempre decía que ella no podía dejar caer el cuello, que se le cargaba mucho tal, pero que cuando aprendimos realmente lo que llamo técnica tortuga, que esto lo trabajamos mucho en Cabin Infinity, aprendió a enroscarse desde la cabeza. Además sentía cómo se alargaba todo el largo del cuello y podía ir mucho más lejos esos arcos. Así que el cuello sí o sí tendría que ser trabajado. Por supuestísimo, los hombros, grandes protagonistas de muchísimas figuras de rotación, los puentes archiconocidos por todo el mundo, y sobre todo muy importantes si lo que trabajas son figuras para luego pole dance o acrobacias aéreas. Lo necesitas trabajar no solo en flexión, también extensión, rotación interna. Realmente ahí hay muchos matices importantes a trabajar. Luego lo que vendría siendo la espalda alta, que es básicamente tu zona dorsal torácica. Seguimos bajando la zona media, que es básicamente las últimas vértebras torácicas con las primeras lumbares. Luego la famosa espalda baja y espalda lumbar, que serían ya tus vértebras lumbares junto al sacro y al coxis. Y por último, los flexores de cadera. Por lo general, isquiotibiales no suelen ser fundamentales, a no ser, por ejemplo, en un trabajo de agujas, sí que los isquiotibiales sí que se trabajan porque la pierna de base tiene que estar bien activa y calentita, pero en muchas otras figuras no. Realmente lo que se necesita de los isquiotibiales y los glúteos es más bien que ayuden a esa extensión de cadera, es decir, que ayuden a que los flexores de cadera se alarguen en profundidad. Eso sería un poco las partes más generales de anatomía. Ahora bien, sobre todo quiero destacarte lo que yo hablo de espalda alta. Me refiero sobre todo a 4 articulaciones, 3 que sí que son articulaciones a nivel óseo y una que sí que es una articulación que no es una articulación como tal a nivel óseo. Recuerda que una articulación es la unión de dos huesos, sino es una articulación que se le llama funcional. En primer lugar, tendríamos la articulación esternoclavicular, que es lo que une la clavícula con el esternón. Esta articulación es muy importante de cara al deslizamiento de la clavícula y sobre todo está muy relacionada, por ejemplo, cuando hacemos respiraciones, cuando estamos haciendo una extensión de columna. Saber trabajar con articulación esternoclavicular, importante. Luego tendríamos la articulación glenohumeral, que es básicamente la que me permite el movimiento del brazo, que es la cabeza del húmero, cómo se inserta en la cavidad glenoidea. Aviso, todo esto sé que es más avanzado y si te gustaría aprender sobre esto, sin duda te recomiendo que te unas a mi formación Despierta tu espalda alta. Es una formación donde hablamos a nivel teórico de la biomecánica de la espalda alta y también a nivel práctico comparto un montón de ejercicios para evitar lesiones y para mejorar tus arcos desde la espalda alta. Así que debajo tendrás la información. Entonces la glenohumeral es básicamente la que nos permite el movimiento del brazo, y luego tenemos también la acromioclavicular, que también se centra en el movimiento de la clavícula, deslizamiento de la clavícula, pero más en otra zona relacionada con la acromión y tal. Sé que son palabras un poco graciosas. Y luego la articulación que es funcional, que realmente no son dos huesos que se unen como tal, es la escápulo-torácica, que es la que permite el movimiento, deslizamiento de la escápula en nuestra caja torácica, en la parte de la espalda. Entonces tú visualízalo. Tenemos nuestra espaldita por detrás, la zona de la espalda alta, y cómo la escápula
se va moviendo, ¿no? Y existen distintos movimientos escapulares que se producen cuando yo muevo el brazo. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque tiene que funcionar a la par. Es decir, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una elevación frontal de mi brazo, mi escápula va a hacer algo distinto a que si yo hago una extensión de brazo, o si yo hago una abducción, una aducción, una rotación interna, una rotación externa, una rotación interna cuando tengo el brazo en flexión y el codo en flexión. No tiene nada que ver. Entonces, digamos que tiene que haber una coordinación entre el movimiento de la escápula junto al movimiento del brazo. Y en eso se basa la articulación escapulotorácica. Fantástico. Esto en cuanto a puntos clave que tienes que trabajar. Hay muchas maneras de trabajar la flexibilidad de espalda, pero te voy a compartir la mía, que es un poco también la que comparto en las clases de aquí, tanto de Kawin Infinity, mi academia online, como del canal de YouTube. Y básicamente lo que primero yo haría siempre en una sesión es crear espacio. ¿A qué me refiero con crear espacio? Nuestras articulaciones necesitan movilidad. Para ser móviles necesitan ser lubricadas. Entonces, mediante movimientos dinámicos de ondas, de círculos, así no solo lubricamos, sino que ayudamos a crear espacio, a no colapsar una articulación y mantener esos espacios necesarios, por ejemplo, para evitar crujidos o evitar sensación de colapso, de bloqueo, etc. Así que empezaríamos movilizando la columna, movilizando el cuello, movilizando los hombros, movilizando las caderas, movilizando los flexores, un poco creando espacio por lo general en todo el cuerpo. Por eso muchas veces empezamos pues con las ondas, un poquito de estiramiento cadena lateral, etc. Después de esto, se suele haber tres maneras de trabajarlo. Hay personas que van directamente, por ejemplo, a trabajar la espalda baja, cobras, demás. No es mi estilo para nada. La espalda baja se trabaja bastante de más tarde, a mi parecer, pero yo sí que he trabajado con dos cosas, que es empezar ya con la espalda alta y el cuello, o trabajar algo más solo en las caderas. ¿Cuándo iría ya a la espalda alta y al cuello? Por ejemplo, cuando vas a hacer una figura muy predominante de esta zona, como los chest stands. Cuando toca chest stands, a mí me gusta en mis clases empezar ya después de la movilidad con todo: cuello, hombros, zona pecho, y luego ya pasar a caderas. Pero cuando son otro tipo de figuras, por ejemplo, agujas, zancadas, backbend splits, puentes, me gusta dedicarle un poquito más a las caderas y luego ya pasar a espalda alta. ¿A qué me refiero con el trabajo de caderas? No solo a los flexores de cadera, a la extensión de cadera. También me refiero, por ejemplo, a trabajar la movilidad, la rotación interna, la rotación externa, porque recuerda que hay que controlar bien nuestra rotación interna en las extensiones. Me refiero a la activación de glúteos, me refiero a la fuerza de los flexores de cadera, pues un poquito en trabajo ahí. E incluso a veces hacer un poquito de apertura de cadera, de, por ejemplo, ranitas, como para soltar un poquito la zona de la pelvis y luego sentir que no colapsa la zona de la espalda baja. Eso le ayuda sobre todo a personas que sienten enseguida su zona lumbar, pues trabajar un poco más movilidad de cadera antes de pasar al trabajo de espalda le va a ayudar. Entonces, si hemos hecho crear espacio, movilidad, luego caderas, luego ya tocaría espalda alta. Y ahí haríamos cuello, haríamos hombros, haríamos la espalda alta, un poquito de espalda media. ¿Qué haríamos exactamente? Sobre todo yo empezaría con activación, es decir, desarrollar esa fuerza activa y hacer X ejercicios donde yo pueda sentir luego la musculatura importante para algunas figuras. Sobre todo trabajaría con la activación de serrato anterior, dorsal, trapecios, romboides. Toda esa musculatura escapular tiene que estar súper activa. Los extensores de cuello también. Algunas personas que se marean, pues también trabajaría los escalenos que trabajan en la estabilidad del cuello. Me centraría un poquito en eso, primero de activación y de fuerza, todas aperturas dinámicas, y luego ya sí que más ondas con la astilla, más aperturas un poquito no pasivas, pero sí estáticas. Apertura con la silla, con la pared, en el suelo, con los bloques, etc. Después de esto, en este caso que habíamos hecho caderas y luego espalda alta, y así metería, por ejemplo, cosas que unieran ambas partes del cuerpo que hemos trabajado. Por ejemplo, zancadas con enrosque. Metemos espalda alta,
junto a los flexores de cadera. Luego continuaríamos por cobras, ejercicios más específicos de espalda baja, sobre todo en mi enfoque desde la fuerza, extensiones de espalda alta activas, aguantes de flying cobra, etcétera, todo fuerza de espalda baja, incluso algún empuje de glúteos, y luego y así trabajaría las figuras que quieras, puentes, kapotasana, zancadas en rotación, etcétera, pero más o menos seguiría este orden. Si por lo contrario, ¿no? Hemos dicho que hemos hecho primero movilidad, luego espalda alta, luego metería las caderas, haría esas figuras que trabajen ambas cosas, como las zancadas con enrosque, luego ya así un poquito más de fuerza de ganar espacio en esa espalda baja, y luego ya las figuras. Espero que te quede más o menos claro cómo podría ser estas dos clasificaciones del orden, pero por lo general yo siempre te recomiendo cosas que tienen en común. Es empezar creando espacios con movilizar todo el cuerpo. Incluso a algunas personas quizás les va a venir bien empezar también con una relajación de diafragma, trabajando un poquito la respiración, y luego tú puedes optar por invertir más tiempo, primero trabajando la espalda alta y luego las caderas, o empezar con las caderas y luego por la espalda alta. Pero lo que yo no te recomendaría es empezar una sesión de flexi de espalda con la espalda baja. Básicamente porque si empiezas ya como colapsando tu espalda baja desde el principio, luego en muchas otras posiciones vas a sentir ya la espalda baja. Porque no, digamos que no has creado una buena hoja de ruta para tu cuerpo para que sienta los estímulos que se sientan bien realmente. Si empiezas ya destacando esa zona de tu cuerpo, que además es que suele ser de las más flexibles porque ya tenemos la curvatura lordótica natural. Así que mejor trabajar cosas que les cuesta más, como las caderas o la espalda alta, que cuesta mucho más abrirla. Espero que esto te haya resuelto algunas dudas. Si tienes más, déjamelas abajo en comentarios, ya lo sabes. Y lo dicho también, si te gustaría seguir mejorando, sobre todo aprender un poco más este mundo de manera teórica de la flexibilidad, la formación Despierta tu espalda alta siento que te va a ayudar muchísimo, y sin duda las puertas de Cabin Infinity están abiertas para toda la persona que quiera ir un poquito más allá, tanto en su conocimiento como en su práctica. Espero que te haya gustado, nos vemos mañana en el día 11. Un besito.